Bueno, ahora sí. Pues muy buenas noches a todos y a todas. Para los que no me conocen, mi nombre es Brucely Serrano. Soy la asistente administrativa de este hermoso proyecto del Seminario Evangélico de Puerto Rico, Todos a Bordo. Es un proyecto, ¿verdad?, que está causando revuelo y, ¿verdad?, mucho impacto en las iglesias en Puerto Rico. Y en la noche de hoy vamos a estar brindando dos talleres de temas muy interesantes que sé que muchos y muchas de ustedes quieren conocer, se quieren seguir educando para poder alcanzar a toda aquella niñez, porque la iglesia es para todos y todas. Así que la noche de hoy vamos a tener dos recursos increíbles. Entre ellas está la doctora Wilma Quiñones de la Iglesia Presbiteriana de Arecibo. Preséntate por ahí. Dios les bendiga. Ahí está doctora Wilma y también está la profesora Edith Martínez, también de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo. Sé que es en Manatí y siempre se me olvida. Río Arriba, arriba arriba, saliente. arriba. Por poco, ya lo tengo, ya estoy cerca, estoy cerca. Así que Edith también tiene conocimiento sumamente amplio en todo lo que tiene que ver también con educación especial, ya que trabaja con el Departamento de Educación de Puerto Rico y también ha trabajado muchísimo con lo que es escuela bíblica dentro de las iglesias. También nos acompaña en la noche de hoy dos intérpretes de lenguaje de señas. Ellas son Jessica y Marina. Van a estar acompañándonos en la noche de hoy. Así que ellas van a estar, mira, por ahí por las esquinitas, en alguna de las esquinitas. Así que esto es una bendición que tengamos, ¿verdad?, este recurso para que este mensaje pueda llegar a todas aquellas personas de la comunidad sorda, ¿verdad? Que en Puerto Rico tenemos una comunidad muy grande. Así que queremos que también sean parte nuestro. Algo, ¿verdad?, rapidito que voy a estar compartiendo con ustedes es que es Todos a Bordo, ¿verdad? Todos a Bordo es un proyecto del Seminario Evangélico de Puerto Rico, ¿verdad?, que tiene como propósito trabajar con el cuerpo pastoral, los ministros y las ministras y líderes laicos y laicas de nuestras iglesias en Puerto Rico, con la idea de crear espacios de inclusión, respeto y cuidado y atención hacia la niñez, con énfasis a la niñez con diversidad funcional. Sabemos que, ¿verdad?, cada vez en nuestros espacios, ¿verdad?, seguimos recibiendo niños y niñas con diferentes tipos de diagnósticos, ¿verdad? Y queremos nosotros también como iglesia llevar el mensaje de nuestro Dios atemperado, ¿verdad?, también a su forma de aprender, ¿verdad? Y cómo nosotros y nosotras como maestros de escuela bíblica podemos ajustarnos a ellos, no ellos ajustarse a nosotros, sino cómo nosotros nos podemos ajustar a ellos y a ellas. Así que para eso estamos en la noche de hoy aquí, para seguir aprendiendo. Se van a estar capacitando a líderes, ya sea eclesiales y laicos, para que puedan fomentar, ¿verdad?, lo que es la oración y la vida de iglesia. Cómo podemos incluir a nuestros niños y nuestras niñas en nuestros cultos, ¿verdad? Así que es bien importante esa integración, esa inclusión dentro de lo que es la vida cúltica, ¿verdad?, litúrgica, para que ellos, ¿verdad?, puedan aprender. Cómo es que es un culto tradicional, por ejemplo, cómo ellos pueden participar en un culto tradicional que también ellos son parte de ese momento y que en algún momento cuando crezcan sientan, ¿verdad?, esa pertenencia y se puedan quedar participando y sean nuestros líderes, ya sea en algún futuro, nuestros pastores, nuestras pastoras y líderes grandes dentro de nuestra iglesia. ¿Qué ofrecemos? Pues miren, ahora mismo, próximamente, ¿verdad? El seminario va a estar ofreciendo un certificado en educación cristiana, concentración, ¿verdad?, en lo que es niñez con necesidades especiales. Próximamente van a estar recibiendo más información. Si ustedes pendientes a nuestras redes sociales, correos electrónicos. También ofrecemos adiestramiento en preferencias espirituales. Ahí tenemos
un adiestramiento que es virtual, completamente virtual, donde las personas que quieran formar parte, su iglesia, ¿verdad? Entra a lo que es al proyecto, a un programa, donde entonces toman este tipo de adiestramiento virtual y también se le ofrecen un tipo de como coaching a estas iglesias y estos maestros de escuela bíblica. Así que si ustedes están interesados o interesadas en formar parte de este proyecto, nos puede escribir por correo electrónico, nos puede escribir a nuestras redes sociales. Yo voy a estar anotando ya mismito el correo electrónico para que ustedes, ¿verdad? Si les interesa, me escriben de nombre, de qué iglesia pertenece, para entonces hacerle llegar toda la información necesaria. Ofrecemos también talleres presenciales y virtuales como el que están recibiendo en la noche de hoy. Y también, pues, eventualmente estaremos realizando diversas actividades, ¿verdad? Dependiendo las necesidades que tengan nuestras iglesias, estaremos realizando diversas actividades. Los beneficios que tiene este proyecto, ¿verdad? Con las iglesias, ¿verdad? Que tu iglesia puede obtener es el crecimiento espiritual integral, ¿verdad? Donde todos nuestros niños y niñas de una manera conjunta puedan crecer, ¿verdad? En ese aspecto espiritual y que no se sientan excluidos, ¿verdad? Y sientan ese amor que Jesús muchas veces, ¿verdad? Y todavía al sol de hoy nos continúa enseñando. También herramientas prácticas para la iglesia, como les estaba comentando, sobre nuestros talleres, adiestramientos virtuales, etcétera. La formación para líderes, no tan solo para maestros de escuela bíblica, sino también para padres, madres o, ¿verdad?, los encargados de estos menores, darle las herramientas también para que sean de bendición para estos chicos y chicas. Promover lo que es la inclusión sobre la niñez con diversidad funcional, que le hemos hablado ya hace unos segunditos, y también fortalecimiento del ministerio infantil. Sabemos, ¿verdad?, que hay iglesias que tienen muchos niños, otras que tienen poquitos, así que esto también nos va a poder ayudar a alcanzar a la niñez de nuestras comunidades y fortalecer esos ministerios de la niñez. Esto es un llamado, ¿verdad?, para todos y todas, que dice de la siguiente manera: hoy es el momento de unirnos. Dios nos ha dado una misión y juntos podemos hacerla realidad. Tu talento, tu tiempo y tu disposición pueden marcar una diferencia eterna. Sé parte de este proyecto porque cuando la iglesia se mueve unida, el impacto es imparable. Levántate, di sí y únete hoy mismo. Eso es un llamado, ¿verdad?, que le hacemos a todos y todas. Si no eres parte del proyecto Todos a Bordo, yo les invito a que nos escriba por correo electrónico todosabordos@se de Seminario Evangélico _pr.edu. Yo voy a estar escribiéndolo en el chat para que lo puedan tener disponible. Em, Ahora voy a dar la parte a la doctora Wilma. Les recomiendo, ¿verdad?, que mantengan sus cámaras apagadas y micrófonos. El área del chat está disponible para toda aquella duda o pregunta que tengan o reacción, ¿verdad? También pueden reaccionar a, ¿verdad?, lo que ya estén comentando en el chat, así que ese espacio pueden ustedes libremente expresarse. Así que les dejo con ustedes a la doctora Wilma. Voy a quitar aquí la presentación. Bueno, Dios les bendiga mucho. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes en esta presentación del taller y esperamos poder contestar sus preguntas y leer sus comentarios y observaciones, así que les invitamos a hacerlo. No se cohíban, vamos a atenderles en la medida de lo posible y también vamos a estar tomando notas para futuros talleres y adiestramientos, así que si tienen alguna necesidad en particular también la pueden poner en los comentarios. La participación de hoy es a leer la Biblia con lentes de impedimentos, comenzar a sanar la iglesia del prejuicio con la actitud inclusiva de Jesús. Y como ya vieron, es parte
del programa y de esas muchos temas importantes que atiende este programa de Todos Aborto. Yo creo que en la mayoría habremos escuchado la canción Cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis ojitos lo que ven, en el cielo está Jesús y nos guía con su luz, cuidado mis ojitos lo que ven. Qué importante es, ¿verdad? Cuidar lo que vemos y cuidar, ¿verdad? Lo que decimos y cuidar las actitudes, ¿verdad? Que tenemos y que tomamos. Así que desde pequeños nos enseñan, ¿verdad? A tener cuidado y que como es parte de nuestra vida de fe y de nuestro crecimiento en la fe, actuar con bondad y con generosidad y con apertura, ¿verdad? Para las personas, con amor principalmente. Y de eso se trata lo que queremos hacer en esta conversación que vamos a tener, esos lentes con los que vemos la vida, con los que vemos las situaciones difíciles, los impedimentos, las necesidades especiales, la diversidad funcional o como queramos, ¿verdad? Llamarle. Así que vamos a comenzar ajustando bien esa mirada y esos lentes con una definición, ¿verdad? Según la ley, estamos hablando de lo que es la discapacidad. Y ese es el término legal, ese es el término que se utiliza en las diferentes leyes que se acercan al tema de las necesidades especiales o de los impedimentos. ¿Qué es una discapacidad? Tener un impedimento físico, mental, emocional o sensorial. Con el tiempo, ¿verdad? Sabemos que la ley ha ido progresando y añadiendo aspectos, así que se le añade limitación significativa o sustancial en una o más de las actividades de la vida independiente, actividades del diario vivir. Les voy a recordar, por favor, que mantengan su audio apagado porque estamos grabando. También es importante para lo que se define como discapacidad tener un historial o récord médico de impedimento físico, mental o sensorial y que se aprecie que tiene un impedimento físico, mental o sensorial. La Organización Mundial de la Salud define también la discapacidad como parte del ser humano. Y aquí viene algo interesante, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hablamos de los impedimentos, de las necesidades especiales, lo vemos como algo de algunas personas que están sufriendo una tragedia. Y la Organización Mundial de la Salud trata de aclarar ese punto expresando que la discapacidad, un impedimento, puede ser algo que llegue en cualquier momento a una persona por un tiempo limitado, por largo tiempo o durante lo largo de su vida. Es algo del ser humano. Todo el mundo puede experimentar un impedimento en algún momento de la vida por envejecimiento, causada por accidentes, guerras, pobreza o de origen genético. La discapacidad interactúa con las barreras sociales. Y esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y aquí hablemos un poquito de lo que dicen las Naciones Unidas y vamos a ver cómo es que las barreras sociales causan esto. Las Naciones Unidas dice la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con impedimentos, las barreras ambientales y actitudinales que impiden su plena y efectiva participación en la sociedad en igualdad de condiciones que otras personas, ¿verdad? Hay una mezcla que promueve estas limitaciones para las personas entre lo que es el impedimento en sí, las barreras del ambiente, sea que no hay una rampa, que las escaleras no tienen un pasamano, esas son las barreras físicas, ambientales, pero también hay unas barreras en las actitudes que tenemos dentro de nuestra sociedad hacia las personas con impedimentos que impiden su pleno desarrollo. Y aquí la pregunta de los 64,000 chavitos es, ¿podemos estar añadiendo barreras para las personas con impedimentos con nuestras interpretaciones de las escrituras?
Bueno, según lo que se estudia, podemos estar discapacitando la palabra, porque las ideas, los valores y las creencias de la sociedad pueden crear más barreras a las personas con impedimentos basadas en mitos, costumbres religiosas y las experiencias personales que muchas veces promueven estas generalizaciones y estereotipos. Y si tienen alguna necesidad particular de algún concepto que no tengan claro, pues me lo dejan saber en las preguntas que voy a estar leyendo. Esos lentes para leer las escrituras están basados precisamente en que cada cultura en cada tiempo ha comprendido los impedimentos de manera distinta. Crean sus propios prejuicios y estereotipos. El estigma genera actitudes dañinas y con esos lentes leemos las escrituras, la vida y la gente. Así que cuando vemos que nuestra visión de las personas puede estar empañada con las ideas culturales que tenemos desde los prejuicios de nuestra cultura, como desde los que vemos también en las escrituras, que es el documento que sin duda contiene la palabra de Dios, pero está escrito en un tiempo particular, en una cultura particular, y manifiesta los estereotipos y los prejuicios de aquella época. Así que se mezclan nuestros lentes también con los estigmas que están dentro de la cultura que se manifiesta en el texto bíblico, en las distintas culturas que se manifiestan en el texto bíblico y en esos distintos tiempos y en esas distintas mitologías y en esas distintas ideas que tenían sobre los impedimentos y las personas con impedimentos. Por ejemplo, miren el impacto que esto tiene, que todavía al sol de hoy tenemos personas que afirman que todos los impedimentos que se vive la gente o por falta de fe, que Dios no les ha concedido el milagro de sanidad o por maldiciones generacionales o por algún pecado oculto y ese tipo de cosas así, ¿verdad? Y sabemos que son ideas que provienen del texto bíblico, pero vienen cargadas de un prejuicio, de unos estereotipos y de los estigmas que se promueven tanto en la cultura del tiempo bíblico como en nuestra cultura. Así que todos esos son los lentes con los que miramos las escrituras, la vida y a la gente y llegamos a conclusiones en base a eso antes de siquiera conocer verdaderamente a la persona y a veces incluso conociéndole todavía estamos mirándoles y atendiéndoles con actitudes que pueden ser dañinas en base a esos prejuicios que tenemos. Y hay veces que es con la mejor intención. Por eso tenemos que mirar un poquito más allá. ¿Qué fruto tiene la actitud con la que miramos las historias de las personas con impedimentos en las escrituras? ¿Qué fruto tiene la actitud? ¿Cómo leemos ese texto? ¿Cómo interpretamos ese personaje que está viviendo una situación difícil? ¿Qué valores le ponemos? ¿Qué virtudes le señalamos? Y eso es importante, muy en especial cuando estamos trabajando con niños y niñas en la escuela bíblica que están aprendiendo a pensar, ¿verdad? Y están creando todas esas estructuras del pensamiento. Cuando le presentamos un personaje en la Biblia que tiene un impedimento, ¿cómo vemos ese personaje? ¿Cómo le interpretamos? Estamos haciéndolo desde los lentes de nuestro prejuicio, desde los estigmas que hay dentro de nuestra cultura o desde la cultura del tiempo bíblico. Y eso es bien importante porque desde ahí podemos ir atendiendo unos temas profundos para que la niñez también pueda ser parte de una transformación de su mentalidad a una más inclusiva. Sabemos que estas cosas del bullying en las escuelas muchas veces se dan con la niñez con impedimentos y podemos nosotros aportar grande valor a nuestra escuela bíblica si nuestros niños y niñas aprenden a ver la vida de manera diferente, a ver los impedimentos de manera diferente, a tener actitudes distintas. ¿Qué frutos tiene el estigma social? ¿Verdad? Frutos del estigma social. Y
Y esto a veces lo hacemos, mis hermanos, con la mejor intención. ¿Verdad? Esto es algo que sale de nuestra cultura y tenemos que reconocerlo que en alguna medida todos y todas podemos estar haciendo algo de esto en algún momento, ¿verdad? Y como les dije, puede ser con la mejor intención del mundo. Invisibilizar, hacer como si la persona o su situación no existiera. Y esto es algo de lo que muchas personas con impedimentos, especialmente los impedimentos que son más visibles y más obvios, siempre señalan, ¿verdad? No miramos a los ojos a la gente que tiene algún impedimento o le tratamos, ¿verdad? De manera extraña, se percatan de que hay una dinámica extraña. También otro fruto es la minimización, minimizar, actuar como si sus necesidades fueran insignificantes o exageraciones. Allá viene fulana con el mismo cuento de siempre, con la misma queja de siempre. O a veces acompañando a una persona que está desahogándose con la mejor intención de que no llore, de que no se sienta mal. Hacemos como si su situación fuera más pequeña de lo que realmente es. ¿Verdad? Que estas cosas las hacemos incluso con la mejor intención del mundo. Otras veces, intencional o no intencionalmente, podemos tender a avergonzar a los demás, hacerles sentir mal o culpable por tener una discapacidad o un impedimento. Si no avergonzamos a la persona en sí, a veces avergonzamos a los cuidadores, a los padres, ¿verdad? A la familia. Eh, y esto es algo que aunque parezca algo espantoso, que lo es una de las quejas más frecuentes de las familias con personas con impedimentos, especialmente de la niñez con impedimentos, y que sufren inclusive dentro de nuestras iglesias, dentro de la iglesia, porque muchas veces con la mejor intención de dar un consejo hacia una persona que está viviendo una condición que muchas veces desconocemos, no nos damos cuenta que estamos avergonzando a la persona y poniéndole la carga de la culpa a su cuidador, a sus papás o al niño o a la niña, ¿verdad? Como cuando decimos que ese nene se porta así porque le hace falta que lo disciplinen, es que lo tienen engreído y este tipo de cosas, ¿verdad? Que muchos acercamientos que muchas veces hacemos. Otra cosa que hacemos sin darnos cuenta, de manera no intencional, muchas veces pensando que lo estamos haciendo lo mejor por la persona, es aislarles, dejarles sola a la persona, apartarla del grupo o que no se sienta parte. Y muchas veces pasa, incluso dentro de las familias, que ay, no voy a invitar a fulanita al cumpleaños porque no tenga que sacar al nene y pasar tanto trabajo y que se quede mejor tranquila en la casa, ¿verdad? Y esto es parte también de lo que ha sido la historia de estos prejuicios y de estas ideas que ha tenido la humanidad sobre las personas con impedimentos. En algún momento de la historia, lo que se promovía era que se mantuviera a las personas con impedimentos en sus casas y que no salieran de sus hogares. Y en otro momento dado se les llevaba entonces a hospitales, a lugares de reclusión, ¿verdad? Donde permanecían aislados. Y estas ideas todavía están como parte de nuestra sociedad. Así que esto, de una manera o de otra, lo hacemos, aislamos a la gente, a los que no pueden acercarse, a los que no tienen acceso a llegar o que se sienten incómodos con las actitudes que tenemos y prefieren mantenerse aparte. Y miren si es así, particularmente hoy que tenemos a intérpretes de lenguaje de señas, eh, cómo es que la comunidad sorda está tan aislada del resto de la comunidad que la mayoría de las iglesias no tienen este tipo de servicio de interpretación y por lo tanto lo que ha causado que haya una gran necesidad incluso de las verdades más básicas del evangelio dentro de esta comunidad. Así que de una forma o de otra estamos aislando a ciertas personas que no tienen acceso a escuchar el evangelio. Limitar las capacidades, no darle la oportunidad de aprender y de desarrollarse, que va
muy en relación con lo que es las actitudes también paternalistas. Esta es limitar las capacidades, es que tú no sabes, tú no puedes. Así que esas actitudes que tenemos a veces, como les digo, con la mejor intención del mundo, se convierten en estigmas que dañan incluso la identidad, el desarrollo de esa identidad de la persona. Parte de lo que causamos también es vulnerabilizar a la persona, ¿verdad? Hacerle más vulnerable de lo que está. Queda expuesta a malos tratos e incluso a la explotación. No desarrolla confianza en sí misma, no desarrolla habilidades de socialización por ese aislamiento que está sufriendo, así que se le hace más difícil integrarse a la comunidad. Y eso también es parte de actitudes paternalistas o maternalistas que muchas veces se dan en la iglesia cuando vemos a la persona con impedimentos como un objeto, el recipiente de nuestra ayuda y no como parte realmente de la iglesia, ¿verdad? Tratarla como si fuera totalmente incapaz de mantenerle en una dependencia innecesaria, mantenerle en una dependencia innecesaria. Muchas veces se da en situaciones en las que en lugar de hablarle a la persona que tiene el impedimento, le hablamos a quien le cuida. El nene come de esto o de esto y lo hacemos con la mejor intención, pero le podemos preguntar al nene o a la nena o a la persona, ¿verdad? Directamente para, ¿verdad? Darle esa autonomía que es tan importante para el desarrollo. Preguntar directamente. Negarles servicios, no permitirle acceso a lo que necesitan para vivir, desarrollarse o mejorarse. Negarles autonomía, no permitirle decidir por sí misma y tener una vida independiente. ¿Verdad? Pequeñas cosas y no nos damos cuenta que ese estigma que está ahí dentro de nuestra sociedad se ratifica con nuestras actitudes hacia las personas con impedimentos y mucho más hacia la niñez. ¿Por qué? Porque si es difícil tener impedimentos, en términos generales, es difícil ser niño o niña dentro de esta sociedad que de por sí, ¿verdad? Minimiza las necesidades de la niñez y muchas veces las ignora y las tiene en la última de las prioridades en la lista de necesidades de la iglesia, por ejemplo. Así que más vulnerables aún son a tantas cosas. Y la pregunta es, ¿cómo trataba Jesús a las personas con impedimentos? ¿Cómo trataba Jesús a las personas con impedimentos? Queremos que el maestro sea quien nos enseñe y nos dé el ejemplo, ¿verdad?, a seguir sobre qué actitudes tener hacia las personas con impedimentos en nuestra iglesia. Y sabemos que Jesús interaccionó con muchas personas con impedimentos en su ministerio de sanidad. Y en su interacción con la gente, en compartir las buenas nuevas del Evangelio, parte de lo que Jesús hacía y enseñaba no era solamente con hacer el milagro, sino con las actitudes que tenía hacia esa persona y cómo le dignificaba y cómo le valoraba. Y eso nos enseña muchísimo para nuestro tiempo, aún con la distancia que tenemos cultural, histórica, ¿verdad? Con el texto bíblico, podemos aprender de esas actitudes de Jesús. Vamos a trabajar con algunos textos bíblicos para tener unas ideas y poder utilizarlas también en nuestras escuelas bíblicas cuando nos toque, ¿verdad?, trabajar con alguno de estos textos. Es importante que resaltemos una cosa. Estamos trabajando con textos bíblicos que son lejanos a nuestra cultura, ¿verdad? No tenemos ahí ese impedimento que no vivimos en la cultura de Jesús y en el tiempo de Jesús. Así que hay unos detalles históricos, culturales, tradicionales e incluso legales que están distanciados de nuestra realidad. No vamos a encontrar en el texto bíblico a Jesús defendiendo la diversidad funcional, porque eso no eran conceptos de aquella época, ni hablando de inclusión. Sin embargo, sus enseñanzas promovían estas verdades
desde un aspecto práctico, mucho más allá que simplemente decirlas. Jesús las promovía con sus actitudes y con sus acciones. Y aunque ciertamente algo de esto puede parecer a veces jalado de los pelos para ¿verdad? Promover una cosa que no es, así que estamos tratando de mantener lo más posible un respeto al texto bíblico para no sacarlo de contexto, ¿verdad? Ni usarlo como un pretexto. Así que vamos a ser muy responsables con eso y vamos a tratar de aprender de Jesús desde esa perspectiva y reconociendo esas limitaciones que tenemos. En cuanto a visibilizar o invisibilizar, nos escondemos a la gente con impedimento, evadimos la responsabilidad, miramos para el lado. ¿Qué hacía Jesús? Visibilizar o invisibilizar. Y en Lucas 13 encontramos la historia de la mujer encorvada, ¿verdad? En la sinagoga está la mujer encorvada, allí invisible. Nadie estaba prestándole atención excepto Jesús. Él la ve, la reconoce y no solamente eso, la llama. Así que automáticamente la visibiliza, ¿verdad? Mientras el resto de la comunidad la estaba ignorando, Jesús la resalta. No es ella quien busca a Jesús, es Jesús quien la saca a la luz. Jesús la sana y la dignifica, la llama hija de Abraham. No solamente eso, Jesús valida su sufrimiento y lo reconoce como un sufrimiento espiritual. Así que Jesús no la culpa por el sufrimiento que tenía, ¿verdad? El texto bíblico afirma que un espíritu la mantenía encorvada. Así que Jesús visibiliza el problema y la fuente del problema que no estaba en ella, pero no solamente eso, sino que además de reconocer la fuente del problema, también reconoce la indiferencia del liderato de la sinagoga y la hace también víctima de esa indiferencia. Básicamente Jesús está señalándoles a ellos el pecado de omisión. Le decía, ustedes salvan al burro el día de reposo, pero ignoran a esta hija de Abraham, a esta hija de Dios, y se están quejando de que la esté sanando en un sábado por legalismo, pero mientras estuvo por ahí sufriendo atada, no le dieron importancia, ¿verdad? Así que Jesús pone las cosas en orden. Jesús saca a la luz la situación, no la evade y la pone en orden y reconoce de dónde es que vienen los problemas reales de las personas y la interacción que tiene con el resto de la sociedad. Cualquiera diría que Jesús sabía las definiciones que tenemos hoy día sobre los impedimentos y lo que se ha estudiado hasta ahora. ¿Validamos o minimizamos? Validar o minimizar, ¿verdad? Esta historia en particular, la historia de Bartimeo, el ciego Bartimeo pidiendo ayuda, es bien interesante porque sabemos que Bartimeo grita, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente en la calle que estaban lo mandan a callar, le niegan los servicios, ¿verdad? Lo mandan a callar, no moleste. Y también entendemos que parte del prejuicio que había tanto en la época bíblica como en la época nuestra, es que el texto bíblico señala que Bartimeo era un mendigo, vivía de pedir ayuda. Así que probablemente parte de ese prejuicio que hemos utilizado para interpretar el personaje lo ve como así, como esta persona que está constantemente pidiendo ayuda y es muy verbal en quejarse de su situación para que le tengan lástima, ¿verdad? Porque ese es el prejuicio que nosotros tenemos de las personas que están en las calles, que deambulan en las calles. Y ese prejuicio también estaba dentro de la cultura de Jesús. Sin embargo, Bartimeo no se rinde cuando lo mandan a callar. Bartimeo persevera y sigue gritando. Bartimeo está reconociendo a Jesús como el enviado hijo de David. Jesús lo llama, lo manda a llamar y valida sus gritos. No lo minimiza, no lo ignora, valida sus gritos. No asume
¿Qué es lo que quiere Bartimeo? Bien interesante porque cualquiera de nosotros pensaría, bueno, quiere ser sanado y Jesús inmediatamente le ofrecería la sanidad, pero no, Jesús le pregunta qué quiere y escucha y atiende, le da ese espacio, esa atención, valida su esfuerzo y su fe, su perseverancia. Jesús le sana, pero no solamente le sana en términos físicos, le sana validando su situación, validando su identidad, validando la persona y validando la fe. Así que podríamos interpretar también a Bartimeo como un discípulo ejemplar. Incluso hay biblistas que entienden que Bartimeo podría ser, dentro de la cultura de su tiempo, reconocido como un ciego vidente, ¿verdad? Estas ideas que habían en aquella época de que las personas que no veían físicamente tenían visiones espirituales, ¿verdad? Esa es parte de los mitos que había en el tiempo bíblico sobre las personas ciegas. Así que es un ciego vidente, un ciego que no puede ver con sus ojos, pero ve más allá de lo que veían la gente alrededor, porque podía reconocer a Jesús como el hijo de David. Así que es un ciego vidente con entendimiento y así se puede convertir en un discípulo ejemplar. Porque cuando Bartimeo echa fuera el manto y lo tira al suelo, es esa señal de entrega como discípulo. Claro, esas pequeñas señales que vemos en Bartimeo pueden ser ignoradas por la persona que lee el texto bíblico e interpreta el texto bíblico si vamos solamente a mirar a Bartimeo con los lentes de su impedimento y con los lentes de nuestra cultura y con nuestros propios prejuicios. Si lo vamos a ver y a entender como este deambulante que se quiere quedar con el show y no verle como una persona que tiene un entendimiento y una fe transformadora. ¿Honramos o avergonzamos? ¿Verdad? Sabemos que en el tiempo bíblico, el tiempo de Jesús, era un tiempo donde la cultura era una cultura de honor o de vergüenza. Y automáticamente una persona que sufría de una enfermedad o de una condición era avergonzada, por lo tanto, rechazada. Tenemos este pasaje de la mujer con el sangrado y es bien interesante saber que esta mujer estaba caminando por la calle, así que tenía una vida independiente. Ella se podía valer por sí misma. Ella no estaba débil, no estaba discapacitada por su condición. La condición no la mantenía en una cama o inmovilizada, ni le provocaba algún problema cognitivo. Ella estaba discapacitada por la sociedad y por la ley de la época. Una mujer con un sangrado era impura y por lo tanto ese estigma cultural se convertía en una barrera que le impedía compartir con el resto de la sociedad. No estaba discapacitada por su condición o por su impedimento, sino por la sociedad. Ella busca su propia sanidad y ni siquiera le pregunta a Jesús, ¿verdad? Sabemos que se acerca, toca el borde del manto de Jesús en medio de la multitud y Jesús reconoce que su poder había salido de él. Algo interesante del texto es que esta mujer, al verse descubierta por Jesús, que poder había salido de él en medio de toda la comunidad, comienza a temblar porque sabía que su autonomía, su determinación era interpretada por el resto como un atrevimiento y una poca vergüenza. Había podido contaminar a Jesús tocando a una mujer con un sangrado, así que ella temblaba, pero aún así reconoció que había sido ella y pudo reconocer Jesús entonces que un milagro maravilloso había ocurrido y Jesús la dignifica, la honra y la reintegra a la sociedad. Es bien interesante esto porque para cuando lo traemos a nuestra realidad, a los casos del diario vivir, nos damos cuenta que muchas veces hay personas que se aíslan por no sufrir la vergüenza o de pedir ayuda o de los comentarios y de las preguntas y las miradas de la gente, las expresiones que a veces
pues hacen sentir culpables a los demás, ¿verdad? Y son aislados, avergonzados y minimizados, discapacitados, no por su condición en sí, sino por esas barreras que se levantan alrededor de ellos, cosas que sí podemos controlar y podemos manejar mucho más allá de querer obligar a Dios a hacer el milagro, ¿verdad? Porque los milagros son excepciones a la regla, no son cosas que todo el tiempo ocurran. Aunque como gente de fe creemos en los milagros y creemos en la sanidad, pero sabemos también que no todo el mundo que pide sanidad se sana. Y no quiere decir esto que sea una mala persona, que tenga un pecado oculto o que no tenga fe, ¿verdad? Porque la sanidad es por voluntad de Dios. Dar acceso o aislar. Y aquí vemos el caso del hombre con lepra. ¿Cuántos leprosos Jesús sanó? Muchísimos, ¿verdad? Y hay muchas historias, pero el enfoque de esta sanidad en Marcos tiene mucho que ver con dar acceso, porque este hombre que era legalmente aislado por su enfermedad, como pasa en tantos momentos de nuestra historia, incluso de la historia contemporánea, cuando la comunidad no conoce realmente eh, la, el nivel de contagio que pueda tener una condición, pues esta tendencia a aislar a la gente para prevenir brotes, pues todavía al sol de hoy, con lo que vivimos hace poco en la pandemia, pues sabemos que es parte de la realidad. Y a veces una muy triste. Tristes también son los casos de condiciones en los que se ha aislado duramente a la gente y después se descubre que la condición no era tan contagiosa como se pensaba, ¿verdad? Este hombre con lepra, del que tampoco conocemos su nombre, es un ejemplo de lo que significa buscar y pedir ayuda. Él va a pedirle ayuda a Jesús. Jesús le sana, pero aquí viene la parte interesante de por qué es central este asunto de dar acceso en esta historia del hombre con lepra, que era, como les dije, legalmente aislado, tenía que estar legalmente aislado, no podía estar con la comunidad. Jesús lo envía al sacerdote. Jesús lo envía hacia el sacerdote para que el sacerdote certifique su sanidad, restaure su lugar en la sociedad, ¿verdad? Le vuelva a dar acceso y regrese a su familia y también que le permita entonces la entrada al templo para adorar a Dios, ¿verdad? Jesús abre el acceso con este milagro, pero también con esta orientación. Ahora te vas al sacerdote e inicia ese proceso para regresar. En esto vemos que a Jesús también le preocupaba mucho que la gente estuviera sola. Y una de sus preocupaciones mayores, ¿verdad? Era esa vida, la importancia de lo que es la vida en comunidad y la vida en familia, ¿verdad? Como la familia de la fe. Así que vemos que, y hoy día pues sabemos que esa es parte importante del desarrollo humano. Pero lamentablemente las familias que viven con estas situaciones tan complicadas, pues se sienten obligadas a aislarse y se sienten rechazadas muchas veces por el resto. Así que qué importante cuando tengamos la oportunidad de encontrar estos puntos en las historias bíblicas, en los estudios bíblicos, en las predicaciones o en las reflexiones que hagamos en nuestra iglesia, ¿verdad? De recordar que podemos estar atendiendo estos estigmas y estas actitudes negativas que tenemos hacia los impedimentos, las personas con impedimentos. Empoderar o sobreproteger. Aquí como mamá pues me siento identificada en este tema particular porque cuando tenemos una persona que necesita ayuda, que vemos como vulnerable, el sobreprotegerles, el cuidarle, ¿verdad? Nos puede llevar sin darnos cuenta en cierta forma, ¿verdad? A castrarle, como decimos, a quitarle su autonomía, las oportunidades de desarrollo. Y así muchas personas con impedimentos viven, ¿verdad? El famoso ay bendito que le quita poder a la persona sobre sí misma. Y aquí tenemos la historia que está directamente relacionada con este tema
del paralizado de Bethesda. 30 años estaba él esperando ayuda, esperando que alguien lo llevara hasta las aguas donde el ángel movía las aguas y pudiera recibir esa sanidad. Él estuvo 30 años esperando, pero siempre iba a haber alguien que llegara primero que él. Así que él estaba totalmente paralizado, paralizado física, emocional, mental y espiritualmente. Estaba paralizado en todos los sentidos. Y aquí es donde vemos y nos damos cuenta, tanto como en este caso, como en el caso del ciego y de la mujer con el flujo de sangre, que muchas veces el texto bíblico, más allá de expresar, ¿verdad?, esta condición que pueda tener la persona, va más allá, es un significado más profundo que meramente la condición. Así que, como en este caso, el hombre estaba paralizado físicamente, pero había algo más profundo. Así que también apela para las personas que están paralizadas en otros sentidos. Y muchas veces esa parálisis que viene no es solamente física, ¿verdad? Cuando es una parálisis emocional y mental, una parálisis de la identidad misma, donde la persona ha asumido lo que el mundo dice de ellos, que no pueden, que no van a poder nunca. Miren qué interesante la actitud de Jesús. Ve al hombre paralizado, que él sabía que llevaba mucho tiempo allí, entabla conversación con él, una conversación que pudiera parecer obvia, pero Jesús se relaciona, Jesús indaga, Jesús pregunta. Y Jesús, en lugar de simplemente hacer el milagro, le da unas instrucciones que fueron las instrucciones liberadoras, que lo hicieron salir de la parálisis. Jesús lo empodera, le dice, toma tu camilla y levántate. Jesús pudo tomar la camilla y levantarlo y que ese fuera el milagro, o tocarlo como hacía con otras personas ni siquiera eh, los miraban y veía cuando ocurría el milagro, ¿verdad? Cada cual le sanaba de distintas formas. Pero a este hombre Jesús lo está sanando de su parálisis, le está empoderando, sana su cuerpo, sana su corazón y sana su mente también de esa impotencia. Así que podemos ver a un Jesús que empodera, que no lo trata con una actitud paternalista ni de ay bendito, ¿verdad? Sino que le ayuda a reconocer que él puede hacer las cosas y mucho más con el poder de Jesús. Les recomiendo eh, que si quieren abundar más sobre las interpretaciones bíblicas desde una perspectiva de unos lentes del impedimento, de la discapacidad, este comentario bíblico de Bible and Disability, a commentary, es una buena herramienta, ¿verdad? Es de las mejores que he visto que existen hasta ahora desde esta perspectiva. Nos da un acercamiento bíblico riguroso, ¿verdad? Un entendimiento bíblico que no está, ¿verdad?, sacando el texto de contexto para empatar un tema con el otro, sino que es bien profundo y está escrito por personas que realmente conocen tanto de Biblia como del tema de los impedimentos y la discapacidad. O sea, ya saben que más tarde vamos a estar atendiendo las preguntas, así que mi invitación en esta noche es que sigamos al maestro en estas enseñanzas que nos dio con su actitud con las personas con impedimentos. Que les bendiga. Amén, amén. Ahora vamos a darle paso a Edith. Ella ya, así que a lo que ella pone su presentación y toda la cosa, aproveche, ve al baño, tome agua, estírese un poquito. Voy a poner antes un video Ujú. antes de la presentación, así que voy a comenzar a compartir por aquí. La parte que me toca es haciendo accesible, ¿verdad? Ahorita voy a decir el resto del título, pero ciertamente cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a la palabra respeto. Así que quiero compartirles por aquí un video y se van a identificar con algo de lo que Wilma mencionó, porque el video, ¿verdad? Lo trabaja. Vamos por aquí.
devuelvo 50 y 20. ¿Eh? I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Teenagers are building businesses with AI, while the only Está AI you bien know que is las ChatGPT. personas Let's be estén real. Most people adaptadas, pero si las ciudades no están, de nada sirve. Así que ahora sí voy a compartirles por aquí la presentación, que vamos a estar dialogando un poquito sobre esto, y es haciendo accesible la palabra en la escuela bíblica. Haciendo accesible la palabra en la escuela bíblica. Y definitivamente, pues, quiero empezar con un versículo bíblico. En Marcos 10:14 está este versículo maravilloso que dice: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que tenemos aquí a Jesús, ¿verdad? Sin ninguna barrera y diciéndole a los discípulos, si recuerdan esta historia, ¿verdad? No querían que se acercaran a él y él dice: mira, deja que vengan a mí. Por lo tanto, podemos ver que en este texto Jesús no pone ninguna barrera y él se dirige, ¿verdad?, a sus discípulos y le dice: mira, todos los niños, no importa las limitaciones, pueden tener acceso directo a él. Así que de igual manera nosotros debemos asegurarnos, y miren que lo puse en negrita, que ningún niño quede excluido de comprender, de experimentar y de poder vivir la palabra. Así que nos toca a nosotros adaptar la enseñanza para que esa enseñanza tenga estas tres características: que sea clara, que sea participativa y que sea significativa a los niños. Cuando hablamos de clara, ¿verdad? Que sea fácil de entender, que no hayan complicaciones, que no hayan palabras rebuscadas. Cuando decimos participativa, lo que queremos fomentar es que el niño no solo escuche, sino que interactúe y forme parte activa de ese aprendizaje en la enseñanza. Y significativa, lo que queremos enfatizar aquí es que esa lección tenga sentido, que usted pueda conectar a ese niño con esa lección, con la vida del niño, que el niño, al igual que nosotros lo hacemos, podamos aplicar la palabra de Dios en su día a día. Clara, como ya dijimos, fácil de entender, que no hayan complicaciones, que no hayan palabras rebuscadas. Para esto nosotros, hay una frase que yo siempre repito y siempre la tengo en mi corazón, o sea, tener nuestra mente santificada, y cuando hablo de nuestra mente santificada es ser ingenioso, pero debemos orar siempre al Señor cuando estemos en una lección
Señor, dame ejemplos que sean sencillos, que sean cotidianos, que sean pertinentes a los niños. Con los niños no podemos usar, ¿verdad? Contrario a los adultos, un lenguaje muy técnico ni muy teológico. Necesitamos que esas lecciones estén acompañadas de muchas imágenes, de muchos gestos y de muchas demostraciones. Por ejemplo, en vez de nosotros sencillamente decir, Dios es omnipotente, nosotros podemos explicar a los niños, Dios es tan fuerte que puede hacer todas las cosas. Y este asunto de ejemplos sencillos y cotidianos, yo siempre parto de la premisa que nosotros como maestros en la escuela bíblica debemos conocer el entorno familiar de ese niño, tener una conversación con los papás en términos de las preferencias, de los gustos de los niños, tener una conversación aún con los niños, más allá de decirle hola o el tiempo que estamos en la escuela bíblica, sino decirle hola, ¿cómo te fue la semana? ¿En qué grado tú estás? O si sabemos el grado que ella está. Ay, ya estamos terminando septiembre, ¿qué te ha ido? ¿Qué te has retado? Y cuando los niños comienzan a hablarnos, ahí nosotros vamos a comprender qué cosas para ellos son importantes, qué cosas le preocupa, qué cosas ellos tienen alguna necesidad, ¿verdad? En particular. Y entonces ahí nosotros hacemos la palabra pertinente, conociendo al niño. Participativa. Miren, los niños no solamente pueden o deben escuchar, sino que los niños deben interactuar, ser bien activos en el aprendizaje. Hay un error que nosotros, los adultos, cometemos mucho, y es que le hacemos preguntas a los niños en nuestras clases, pero rompemos a contestarlas nosotros. No le damos al niño esa oportunidad de responder. Entonces, aquí vemos la importancia de que pueden haber, ¿verdad? Unos silencios, unas pausas, pero son importantes porque quizás el niño no es como el adulto que tú le puedas hacer. Bueno, la realidad es que a veces a nosotros como adultos nos hacen preguntas y también nos quedamos calladitos. Pero los niños en ocasiones pues no entienden la pregunta o les da miedo participar. Así que nosotros debemos hacer preguntas que los invite a ellos a participar, y quizás la mejor manera de hacer esto participativo es las dramatizaciones, los cánticos, las manualidades, los juegos, para que ellos puedan expresar lo que entendieron. Por ejemplo, después de una historia bíblica, nosotros le podemos pedir a los niños, dibuja lo más que te gustó, o ven preparado la semana que viene para hablar de esa parte que más te gustó, o asignar a parejas de niños o grupitos pequeños de niños. Ustedes van a tener, vamos a comenzar la semana que viene con un repaso de la clase, y va a estar a cargo de fulanito, de sutanito, de menganita. O sea, darle la oportunidad a que ellos participen de la escuela bíblica. Cuando hablamos de significativa, hablamos de ese sentido de conexión con la vida del niño. Lo que yo les decía ahorita, no podemos hacer esto si no conocemos al niño. No podemos ayudar al niño a aplicar la palabra en su día a día si no conocemos cuáles son los temores del niño. Si el niño a lo mejor en la escuela está, está teniendo problemas con algún compañero, a lo mejor su maestra se enfermó, a lo mejor hay un amiguito enfermo, a lo mejor tiene un horario diferente al de los demás. Todos esos detalles que quizás nosotros decimos, pero eso es asunto de la familia. Realmente nosotros como maestros debemos conocerlo para que entonces podamos hacer significativa nuestras clases. Siempre debemos relacionar las emociones, la familia, la escuela con la clase. Mostrar que la palabra del Señor puede atender las necesidades de los niños y traer ejemplos reales. Enseñar los valores prácticos como el amor, como el compartir, el perdonar. Por ejemplo, en una enseñanza como la historia del buen samaritano,
nosotros podemos animar a los niños a que ayuden a algún compañero en la escuela que esté solo o esté triste. Puede ser un niño que no tenga merienda, pues nosotros podemos enseñar a los niños a compartir de su merienda. Puede ser un niño que a lo mejor no conozca la escuela, pues nosotros podemos decirle a ese niño, mira, tú puedes ayudar a tu amiguito a conocer la escuela, vamos a hacer una excursión. Pero todo esto, hermanos, se da desde la premisa que yo conozca a ese niño que está en mi escuela bíblica, que ese niño no sea un número más de que, ay, qué bueno, llegaron todos, sino que realmente hay una invitación en estos tres aspectos a que nosotros conozcamos a nuestros niños, nos relacionemos con nuestros niños, más allá, ¿verdad?, de esa clase semanal. En resumen, la enseñanza debe ser clara, sencilla, participativa y debe ser significativa, debe tener un sentido práctico para la vida del niño. Ahora me gustaría en esta parte poderles compartir a ustedes algunos principios para que nos podamos convencer de por qué mi clase debe ser clara, por qué mi clase debe ser participativa y debe ser significativa a nuestros niños. En primer lugar, hermano, hay un principio y es ver el valor eterno de cada niño. Cada niño, al igual que usted y yo, nosotros no somos un accidente, no somos un ups en nuestra familia. A Dios le plació. Nosotros estamos en el corazón de Dios. Y Dios cuando nos ve, nos mira con ternura, nos mira como la iglesia, nos mira como esos vencedores. Así que nosotros como maestros debemos ver en ese niño ese valor eterno de igual manera. La Biblia nos dice en el Salmo 139, versículos 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, maravillosas son tus obras. Génesis 1:27 nos dice que cada niño, ¿verdad? Fuimos creados ¿qué? A imagen de Dios. Por lo tanto, tenemos un valor único. Nosotros debemos tratar a nuestros niños como estos portadores de propósito. Y esto ahorita Wilma lo mencionaba. Evitar actitudes. Yo le dije ahorita, ¿verdad? Que la actitud era como que sinónimo de respeto. Pues nosotros debemos evitar actitudes de lástima, y esto lo reseñó también Wilma, y en su lugar fomentar la dignidad y la participación de ese niño. Fomentar de manera creativa. Por eso ahorita usé, ¿verdad? La imagen de la mente santificada, esa imaginación santificada, el ser creativo. Y si usted dice, ay, bendito, hermana, es que yo no soy creativo, yo no tengo esa habilidad, mire, pídale a Dios, pídale al Señor. Cuando usted se vaya a preparar para la lección, ore. Ore por usted, preséntese usted y diga, Señor, dame las maneras de que esta lección yo pueda impartirla de tal manera que mis niños la puedan entender, pueda ser significativa para ellos. Hay otro principio y es enseñar de forma comprensible. Nosotros podemos tener niños que a lo mejor son muy brillantes, pero quizás también en nuestros grupos en la escuela bíblica pueden haber niños que tengan algunas dificultades de comprensión, de audición, cualquier, ¿verdad?, discapacidad que ese niño pueda estar presentando. Nehemías 8:8 nos dice, y leían y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nosotros no debemos quizás ponernos una camisa de fuerza con las lecciones. Muchas veces, ¿verdad? Y se los digo porque yo he estado ahí programando. Decimos, ok, vamos a programar las lecciones, esta lección el domingo tal, la da tal hermano, esta la da tal hermana. Pero ¿qué tal si se nos está diciendo, ¿verdad?, que el niño pueda entender que ese nivel de comprensión, que ese lenguaje del niño no es adecuado
que yo tengo que adaptar esa lección a nivel del niño. Pues miren, yo me he encontrado en situaciones que a veces una lección no me dura un domingo, me puede durar 2, 3 domingos. ¿Por qué? Porque no es cuánto yo le dé al niño, ¿verdad? Para avanzar un currículo, para avanzar unas lecciones, sino cuánto ese niño pueda entender. Obviamente, cuando hablamos de hacerla comprensible, incluye, pero no se limita a usar material visual, imágenes, objetos concretos, pictogramas, que podamos adaptar ese vocabulario que tiene la lección, ejemplos a la vida del niño, la pertinencia, y que las instrucciones que demos en todo momento sean simples y claras. Aquí no queremos, ¿verdad?, convertir al niño en un experto en teología. Queremos trabajar en el niño su autoestima, su nivel de comprensión, que él pueda comenzar a amar la palabra de Dios. Otro principio es que nosotros debemos incluir a todos y no debemos aislar. Este principio está basado en Primera de Corintios 12, versículos, 22 y 23. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Nosotros como comunidad de fe necesitamos a todos nuestros miembros. Y créame, la inclusión enriquece. Integrar al niño en todas las actividades con las adaptaciones que tengamos que hacer son sumamente importantes. Debemos fomentar no solamente que los compañeros en la escuela bíblica lo apoyen y lo incluyan, sino también en nuestra liturgia. ¿Por qué no poner a los niños a recoger ofrendas? ¿Por qué no poner al niño a dirigir un culto? Y yo sé que muchas congregaciones sí lo hacen, pero entonces tenemos a un niño dirigiendo un culto, posiblemente con un devocional que prepara un adulto y que el niño sencillamente lee. ¿Por qué no invitar a ese niño? Ok, mira, nuestro culto conlleva esto. ¿Qué tú crees? Y permitir al niño, ¿verdad? Estoy hablando de este aspecto del devocional, pero también con el asunto de recoger las ofrendas, recibir a los invitados, repartir quizás la tarjetita cuando nos llega alguna visita a nuestro templo. Hay muchas maneras en que nosotros podemos enriquecer la participación de los niños, no solamente en la clase. Claro está, focalizando en la clase, debemos hacer las adaptaciones que sean necesarias. Por años, ¿verdad? A nivel de educación, se habla que hay diferentes estilos de aprendizaje. El Departamento de Educación en el último año, año y medio, aunque hay muchos estilos de aprender, pero básicamente cuando ellos nos ofrecen los talleres o envían sus recursos a talleres, nos enfatizan en 3 estilos: visual, auditivo y kinestésico. Y engloban en esos 3 estilos de aprendizaje cómo nosotros como maestros debemos enriquecer nuestra lección. Pues de igual manera, en la escuela bíblica nosotros debemos tener muchas imágenes, muchas láminas, a nivel auditivo, canciones, juegos, a nivel kinestésico, vamos a movernos, vamos a ir al patio y quizás hacer alguna actividad de la clase. Hay muchas maneras. Los libros de lecciones a veces nos dan ideas, pero yo entiendo que no hay nada mejor para un maestro de escuela bíblica que conozca a su grupo, que conozca a sus niños, que sepa qué le gusta a los niños y que pueda entonces hacer esas adaptaciones en la escuela bíblica. Por aquí viene, ¿verdad?, la parte kinestésica en este principio número 4: usar métodos multisensoriales. Miren, si ahora mismo nosotros estamos aquí y esto mismo que estamos dando, tanto Wilma como esta servidora, no tenemos presentación y simplemente estamos hablando, usted se va a aburrir,
usted va a decir, ay Dios mío, por lo menos una laminita para mantenerme despierto. Y somos adultos. Imagínense ustedes los niños. Para tomar base de esto, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Aprender por repetición, por movimiento, por experiencias concretas, enseñar con canciones, con dramatizaciones, con actividades táctiles, con juegos, con movimiento y reforzar, ¿verdad? A través de la vista, el oído, el tacto, el gusto. Cuando mi niña estaba pequeñita, eh, la iglesia no tenía un currículo para infantes y se nos hacía pesado, por utilizar una palabra, o se nos hacía largo, ¿verdad? El culto y tener a esos bebés en el nursery por tantas horas. Y nosotros, un grupo de hermanas, dijimos, bueno, la palabra, y nos basamos precisamente en este versículo. La palabra nos dice que tenemos que repetirle a los niños la palabra, pero estamos aquí poniendo a los niños a jugar y no estamos haciendo nada. De ahí surgió que nosotras preparamos una serie de lecciones acerca de la creación para infantes. Y este asunto, ¿verdad?, de multisensorial, yo recuerdo que a todos los niños mayores de 1 año le preguntamos a los papás si ellos eran alérgicos. Ustedes saben que vienen unos pie que tienen marshmallow por dentro y vienen unos de chocolates y unos amarillitos y demás. Pues cuando hablamos que Dios hizo el sol era esa galletita rellena de marshmallow por dentro. Y así de esa misma manera, con los versículos, habían hermanas que tenían talento y se hicieron cánticos que eran repetitivos para los infantes. Y de esa manera nosotros entendíamos que cumplíamos con este propósito de repetir a nuestros hijos y hablar de ellos, ¿verdad? Andando por el camino, estando en su casa. Nosotros en nuestras iglesias probablemente tenemos lecciones, hemos adquirido algún currículo, algún paquete de lecciones que nos ayudan. Debemos entonces convertir esas lecciones que sean, que nos den, ¿verdad? El tiempo para nosotros repetir, dar movimiento, dar experiencias concretas, dramatizaciones, canciones y quizás que nuestra merienda ese día pues pueda ser algún elemento de lo que trata la lección. El principio número 5, ser paciente y flexible. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, alentad a los de poco ánimo, sostened a los débiles, sed pacientes para con todos. Quizás cuando nuestros niños están bien pequeñitos, los papás los llevan y no los dejan. Pero cuando ese niño llega a los 9, a los 10, a los 11, que entra, ¿verdad?, en esa etapa de preadolescencia, a veces se nos hace un poquito difícil manejarlo, a veces no quieren estar, optan, me quedo con la abuela o me quedo con la tía, o sencillamente, ¿verdad?, dejan de asistir con nosotros a la escuela bíblica. Nosotros debemos fomentar que aún nosotros, en nuestra capacidad, pueden venir situaciones que nos desaniman. Cuanto más nuestros niños, ¿verdad?, que no han completado quizás ese plan de salvación que tú y yo pues conocemos. Por lo tanto, consideremos que cada niño aprende a su ritmo. Lo que decía ahorita, ajustar el tiempo y el ritmo de la lección. ¿Por qué tengo que dar esa lección completa hoy si posiblemente esa lección la pueda dar en 2 domingos? Repetir, reforzar sin frustrar a los niños, porque a nosotros cuando, ¿verdad?, nos repiten, pues nos podemos frustrar.
Nosotros podemos repetir a los niños de diferentes maneras, utilizar otra canción, utilizar otra manualidad, eh, utilizar otra actividad y dentro de eso celebrar esos pequeños logros que tengan los niños. Recuerden que este principio era ser paciente y flexible. Y si usted se va a su historia de evangelio, desde que usted recibió al Señor, piense usted cuán paciente y flexible ha sido el Señor con usted. Cuán paciente y flexible ha sido quizás el pastor, la pastora, el hermano, ¿verdad? Que lo apoya, que lo escucha. Pues entonces usted, miren, es el ejemplo para ese niño. Sea paciente, flexibilice. A veces los niños llegan, sobre todo cuando son adolescentes. ¿Verdad, maestra? Que usted no va a hacer nada hoy, hermana. ¿Verdad que no vamos a hacer nada? Y tú puedes decir, es cierto, hoy no vamos a hacer nada, hoy vamos a hacer todo, hoy no vamos a hacer nada, hoy vamos a hacer esto. Y vas a partir de lo que el niño te está diciendo. Ok, hay un escrito que yo encontré en las redes sociales refiriéndose a los niños con autismo, que dice que los niños con autismo son niños que observan y que ellos pueden notar todo, inclusive su actitud acerca de ellos. Aunque aquí se está refiriendo a niños con autismo, la realidad es que todos los niños nos leen, todos los niños están pendientes de la hermana que da la clase o del hermano que da la clase. Y usted se convierte así en un héroe sin capa. ¿Qué quiere decir esto? Que si de momento en la actividad nos dicen, hermanos, vamos a ponernos de pie para cantar, y usted se siente cansadito y usted decidió quedarse sentado, el papá o la mamá de ese niño le va a decir, mira, fulanito, levántate. Y él va a decir, no, mami, mira, Edith sentada, mi maestra está sentada. Como mi maestra está sentada, porque yo me tengo que levantar. Así que por causa de los niños, pues nosotros nos están observando. Y eso, ¿verdad? Puede ser gracioso o jocoso, pero cuidado también cuando hay niños que tienen necesidades particulares y me cuesta servir a ese niño, me cuesta llegar allí. Y quizás mi actitud, mi lenguaje no verbal puede estar afectando a ese niño y puede afectar que la palabra del Señor no llegue a ellos. Recuerde el primer principio, los niños tienen un valor único, fueron creados a semejanza del Señor. Tenemos este sexto principio, ¿verdad? Que va ligado a la cita que estaba discutiendo, y es que nuestro ambiente tiene que ser seguro y amoroso. Nosotros como maestros de escuelas bíblicas somos responsables de ese ambiente, de ese salón, de ese rinconcito, de esa esquinita donde vamos a estar enseñando la palabra de Dios. Mi recomendación siempre es, mire, llegue temprano, eh, entre al salón, ore. Cuando lleguen los niños, que ya esté todo listo. No espere a que los niños están para empezar a picar té, para empezar, ¿verdad? Si va a poner algún videíto a hacer las conexiones, a recortar la manualidad. Lleve todas esas cosas antes para que el ritmo de la lección vaya y no haya un momento en que el niño pierda la seguridad y sobre todo con mucho amor. Yo no sé si entre nosotros hay alguno que tenga niños entre 2 a los 4 años, pero los niños generalmente o hasta los 5 años ven una película y te van a pedir la misma película. Y muchas veces yo he escuchado a padres, y yo también lo dije cuando mi niña estaba pequeña, Dios mío, esta es la vez número tanto que mi niño o mi niña me pidió ver tal película. ¿Por qué? Porque
hay un principio que a los niños les gusta sentirse seguros. Como ya ellos saben lo que va a pasar, ellos la piden ver una y otra vez. Inclusive, en momentos dados, se aprenden la película, las canciones, los diálogos y todo. El hecho de que nosotros nos preparemos y que ellos sepan que cuando ellos lleguen al salón, van a encontrar a un maestro o maestra de escuela bíblica relajado, preparado, tranquilo, seguro, sin improvisar, le va a dar a ellos mucha seguridad. Sobre todo, ¿verdad? A veces nuestro tono de voz, el saludarlos, la manera en cómo los saludamos. Siempre nos debemos dirigir a ellos por su nombre, no decir, llegó el hijo de Wilma, llegó el hijo del pastor, llegó la hija de Edith. No, qué bueno. Llegó fulano, llegó Sara, mi hija se llama Sara, llegó Noah, llegó Carlos, ¿verdad? Decir el nombre del niño. Primera de Juan 4:18, ¿verdad? Y para vincular este principio de seguridad, en el amor no hay temor. Un niño aprende mejor cuando se siente seguro, aceptado y amado. Nosotros debemos, ¿verdad?, reducir las distracciones y los ruidos excesivos. Miren, los nursery en las iglesias, yo no sé si les pasan, pero yo he pasado por esa experiencia. Es un lugar dulce, donde todo el mundo para ver los bebés que son tan bellos, tan hermosos, pero nosotros debemos educar a los hermanos, ¿verdad? Que no es el momento de pasar por allí, y no solamente el nursery, o sea, todos los grupos, todas las edades. Ese no es el momento de pasar por allí. Y si usted, ¿verdad? Y si ese hermano dice, ay, hermana, es que yo quiero pasar por allí. Pues el Señor te está tocando para ser maestro de escuela bíblica. Ven, acompáñame, empieza como mi ayudante y te voy a seguir capacitando. Pero lo que le quiero decir es que debemos reducir las distracciones, los ruidos excesivos. Eh, Debemos tener espacios en nuestro salón que sean adaptados, ¿verdad? Si nos llega un niño con sillón de ruedas, un niño con muletas, un niño con mafo, un niño con andador, espacios que tengan calma, y en todo momento nosotros como maestros mostrar afecto y respeto constante. Ya le dije un principio ahorita, llamar a ese niño por su nombre. Otra recomendación, cuando el niño haga una pregunta, a veces los niños son bien impulsivos, ¿verdad? Nuestras clases no son tan quietas y los niños quieren. Usted le puede decir, mira, sí, te quiero responder a esa pregunta, pero permíteme decir esto y rapidito te doy la oportunidad a ti. No diga, ay, Dios mío, aquí está Carlitos otra vez interrumpiendo. Carlitos, chico, déjame dar la clase. Oye, entonces si hay otro adulto, a veces pudiéramos cometer el error. Oye, este Carlitos siempre, y miramos a ese otro hermano, ¿verdad? Vístase de paciencia, de amor. Ese niño necesita aceptación. Miren, a veces a nuestra escuela bíblica llegan niños que la mejor merienda que tienen es la que nosotros le proveemos, que el mayor respeto que recibe es el que nosotros le proveemos, que la atención, que el cuidado, nosotros somos, ¿verdad? Esas personas que cuidamos de ellos. Así que vamos a fomentar, ¿verdad? Ese ambiente de afecto y de respeto constante. Palabras finales. Miren, hay un llamado. Mateo 18:5 nos dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí vemos otra vez a Jesús dándonos un modelo de ser accesible a los niños, de ser ternura, de tener claridad, ¿verdad? Con ellos. El otro día yo estaba hablando con una hermana que es maestra de escuela bíblica también en mi iglesia, y yo le dije, nosotros somos como los artistas, ¿verdad? Pero sin la exposición que tienen los artistas. Y me explico.
Ahorita yo le hablaba de que los nenes nos observan. Si te levantas, si ofrendas, cómo tuviste en términos de que ellos dicen, ay, mira, la maestra vino bonita hoy o el maestro vino bonita hoy. Y muchas veces no se trata, hermanos, de nuestra vestimenta o de nuestro peinado. Se trata de nuestra actitud. Cuando un niño nos ve bonito o un niño nos sonríe y un niño siente conexión con nosotros, no es porque yo vista elegante o vista bonita, es por mi actitud hacia Él, por mi corazón hacia el Señor. Así que si nosotros los recibimos a los niños con un corazón como Jesús los recibió, realmente estamos recibiendo al Señor mismo. Y tenemos un desafío. Como iglesia tenemos un desafío y es comprometernos a que la palabra sea para todos los niños que tenemos en nuestra congregación, sin excepción, adaptando los métodos, las actitudes que podamos tener para que ese mensaje llegue a cada corazón. Miren, hay una herramienta crucial en este desafío. Yo me comprometo, pero me debo comprometer orando. La oración es base. Si usted puede pensar, lo que pasa es que Edith no tiene a Pepito en su clase, porque si Edith tuviera a Pepito en su clase, la quisiera ver yo. Es más, la voy a invitar un día para que vea a Pepito en acción. Eh, Eso, a lo mejor Pepito nunca la ha escuchado a usted decirlo, pero a lo mejor es una actitud que usted manifiesta en la escuela bíblica. Así que comprométase a no hacer excepción, que usted pueda adaptar los métodos, las actitudes para que el mensaje de la palabra del Señor llegue al corazón de los niños. Y vamos a dejar por aquí de compartir hasta aquí mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues ya damos por terminada mi participación. Muchas gracias, Edith. Muchísimas gracias por brindarnos esta valiosa información. Ahora les acabo de compartir en el área del chat un enlace, ya se le di compartir, lo tenía ahí puesto y no lo había compartido. Esta es la evaluación del taller, ¿verdad? Es bien importante nosotros conocer y saber su reacción sobre la información que ha recibido en la noche de hoy. También en el área de los comentarios nos puede, ¿verdad?, compartir alguna sugerencia, algún tema en particular que usted quiera que nosotros compartamos con ustedes. Así que ahí está el enlace. También se le va a hacer llegar por correo electrónico a todas las personas que se registraron para el taller de hoy. Se le va a hacer llegar el enlace. Tenemos aquí a Nereida que nos comparte muy buenas presentaciones. Muchas gracias por compartir tan apreciada información. Gracias, Nereida Nárez. Ella es de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo de La Grama en Ciales. Que les quiero, ¿verdad?, compartir que esta amada iglesia tiene reunido ahora mismo 11 personas y están viéndonos también en su iglesia de manera presencial. Así que saluditos a todos y a todas. Así, mira, como lenguaje de señas. Hola, mi amor. Saludos. También aquí Lisbeth, creo que es Lisbeth Cuilan de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, Río Abajo, en Río Nuevo, Río Arriba es la de Edith, Río Nuevo, en Dorado. Muchas gracias a señorita Aresteris por la invitación. Ay, gracias. Lisbeth dice, donde dice lugar en la hoja de oración, que se pone, ok, pueden poner en el, donde dice lugar, pueden poner taller por Zoom o taller Zoom, ok, taller Zoom o taller virtual, pueden escribir. Ay, gracias a Luz Moreno por lo de señorita Bruseli, muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Un abrazo.
Yara, bendiciones. Muy bien, enriquecedor el material. Muchas gracias, Yara. Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias por separar este espacio dentro de nuestras agendas, ¿verdad? Que muchas veces están muy cargadas, ¿verdad? Así que le damos las gracias por ofrecernos este espacio. Les comparto por aquí nuestro correo electrónico, nuestra página web y nuestro número de teléfono y extensión por si desean, ¿verdad? Si desean conectar, ¿verdad? Conectar con nosotros, ser parte del proyecto, adentrarse en lo que son los adiestramientos virtuales y esa mentoría directa con la iglesia, les invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico o nos llame al número de la oficina en horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que es bien importante, ¿verdad? Que nos hagan llegar la información. Le estoy dando ahí breakcito para que puedan llenar la evaluación. Si ya usted terminó y completó, pues ya puede ir retirándose poco a poco. Así que agradecidos, pendientes de nuestras redes sociales para futuros talleres, como comentaron aquí nuestras hermanas. Muchas gracias, Dios les bendiga y besitos a todos. Chao. Bye bye.